Vamos a contar ahora con la ponencia del doctor Miguel Moctezuma de la Universidad de Zacatecas, a quien le doy la palabra y le agradezco haber venido. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, quiero agradecer en este caso a los organizadores, particularmente a Maro Anguiano del Colegio de la Frontera Norte, de donde yo soy egresado también de esta institución, y bueno, a la gente que trabaja en la Red Internacional de Migración y Desarrollo, de donde yo también formo parte, y en general a todos por esta invitación. En verdad a mí me han invitado a discutir un tema complejo, más bien en el campo abstracto, y yo trabajo más otros temas como organizaciones de migrantes, transnacionalismo, cultura y migración internacional, migración y participación política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tema que les voy a exponer ahora tiene que ver con el uso de la teoría para la discusión de la relación migración y desarrollo. El uso de la teoría y cómo ésta puede transformarse operativamente en términos metodológicos, pero también en términos de construcción de técnicas de investigación. Lo primero que se me ocurrió cuando me planteaban este tema fue discutir de alguna manera lo que algunos dicen se llaman las teorías de la migración internacional. Y lo primero que descubrí para mi sorpresa es que muchos investigadores trabajan, entre comillas, teorías de la migración internacional, cuando éstas no lo son. No existe una teoría general de la migración internacional. Lo que existen son perspectivas teóricas que no han surgido teóricamente de la migración, sino en este caso de la economía neoclásica en su versión macro o en su versión micro, de la economía política en su versión mercados duales de trabajo, sistema mundo y lo que ya expuso en días pasados Raúl Delgado, o bien provienen de la sociología como redes sociales, de la historia, etcétera. Pero no son marcos teóricos surgidos a partir de la migración internacional. Son perspectivas teóricas inspiradas en otras teorías generales. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque me parece que podría llevarnos, incluso alguna gente los ha llevado a pensar que se puede reconstruir todo lo que se ha hecho y elaborar una nueva teoría de la migración internacional, cuando lo que podría pensarse es una nueva perspectiva teórica. En este campo también cabe el transnacionalismo como una nueva perspectiva teórica. Bien. Algunas cosas que se pueden decir de esas perspectivas teóricas sin entrar al detalle son las siguientes. Primero, es que dijéramos en general, los enfoques de la migración internacional provienen del norte. Pero este no es un punto cardinal cualquiera, sino que indica más bien que se acentúan los factores de atracción y que la mirada tiene que ver con los países de recepción. Es decir, no es una mirada integradora. Y en esto creo que es necesario también superar las miradas pensando en el norte o pensando en el sur, porque tan dañina puede ser una como otra, si no se pone en el centro una mirada integral. Por otro lado, me parece también que estas perspectivas teóricas, no teorías, utilizan presupuestos de manera axiomática, sin sujetarse a evaluación teórica y a comprobación. Es más o menos así como la lógica: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. Y eso en lógica es cierto, pero es lógica formal, son axiomas que no se ponen en la discusión y que simplemente se dan por sentados.
y muchas de las cosas que se discuten en migración internacional son axiomáticas. Es decir, se originan en la idea, se originan en la cabeza y allí se mantienen. Por otro lado, entre esas perspectivas teóricas no hay diálogo. Cada quien trabaja, dijéramos, en un rumbo y cada quien presume sus desarrollos, pero no hay permeabilidad. En el sentido, pues, de que son perspectivas teóricas distintas, pero que abren distintas miradas de un mismo proceso social. Miradas a veces no confrontadas, pero sí que ponen el ojo en perspectivas que deben ser, dijéramos, o que son diferenciadas entre sí. Bien, muchos de los conceptos también que se manejan y que aparentemente forman parte de estas teorías no son conceptos teóricos. Muchos de esos conceptos son de naturaleza legal, como por ejemplo, migrantes documentados, migrantes indocumentados. Es una clasificación legal. Ciudadanos es una clasificación legal. E incluso inmigrantes, emigrantes, ¿sí? Residentes, asentados. Todo eso son categorías, algunas veces jurídicas, otras veces políticas, pero no científicas. Entonces no hay un cuerpo conceptual, muchas veces, que esté en el centro de la discusión. Y acuérdense que los académicos trabajamos con herramientas conceptuales. Y si no tenemos claro esto, podemos incluso utilizar categorías no científicas, incluso de tipo racistas, como cuando dicen ilegales, que es una categoría racista, ni siquiera legal, sino racista. Por otra parte, también se puede decir que muchos de los indicadores y los datos que se trabajan en migración internacional no se pueden generalizar. Como bien decía la ponente anterior, hay que trabajar contextualmente. Y muchas de nuestras afirmaciones, a la manera weberiana, son modelos, pero modelos que construimos en la mente y que pensamos que tienen aplicación universal. Y eso no es cierto. En las perspectivas teóricas también tenemos muchos problemas metodológicos no resueltos. E incluso sistemas de muestreo que no tienen el mínimo de rigurosidad. Porque a veces puede haber hasta muestras representativas, pero nos equivocamos en la unidad de análisis. No sabemos si es correcto analizar la familia, o si lo que buscamos es analizar la organización, o el migrante, o todo junto en el caso del transnacionalismo. Y si no tenemos claro ese tipo de cosas, entonces podemos errar el camino. Bien, ¿qué nos dicen estas perspectivas teóricas así en términos de política, de desarrollo y de control de la migración internacional? La economía neoclásica, en su versión macro, nos dice que la migración es una respuesta ante un desequilibrio que hay entre capital y trabajo. De un lado hay muchos trabajadores y de otro lado está el capital, y que eso genera movilidad, migración. Y repercute obviamente en los salarios. Donde hay mucha fuerza de trabajo y no hay capital, pues los salarios son bajos. Y donde hay capital y se requiere mano de obra, los salarios son altos. Esto es una verdad y se puede comprobar. Pero es una verdad solo económica, que requiere de otras verdades. Y bueno, lo que podemos decir también es que la migración internacional es sensible a las diferencias en los niveles de salarios entre los países, entre los dos, el de origen y destino. Pero también podemos afirmar que no porque en una zona haya salarios más bajos o más pobreza, la migración se produce de manera directa. Eso tampoco es cierto. O es decir, la movilidad no siempre responde de manera directa a las condiciones económicas. Aunque esto sucede, pero no siempre sucede de esa manera. Entonces, tiene que haber otras explicaciones. También podemos aceptar que hay disparidades en los salarios y que estos pueden ser importantes
en la probabilidad de emigrar. Sin embargo, políticas que promueven el desarrollo y que manejan los salarios y que tienen un cierto control del mercado, no siempre generan la no migración cuando esto se comienza, dijéramos, a hacer un poco más semejante. Porque muchas de las causas de la migración no solamente están en las condiciones estructurales, no solamente están en las políticas públicas o en las condiciones del contexto, sino que también hay otros factores que enseguida podríamos encontrar en la versión de la microteoría, que nos dice que los migrantes pueden migrar y que lo hacen discutiendo su decisión al seno de los hogares, y que esa decisión se resuelve allí. Y esto efectivamente es cierto. Y aquí les podemos decir, aunque también el contexto macro es importante, pero para ellos, en la versión micro, eso no es significativo. Y bueno, si esto es así, entonces las políticas públicas del desarrollo, que podrían incidir en la migración internacional, tendrían que canalizarse los ingresos de los hogares. Tendrían que buscar que las disparidades sean menos, que haya más equidad. Aún así, tendríamos impactos que generan la migración internacional, por ejemplo, en el mercado de granos de la agricultura, que afecta directamente la producción del campo y los campesinos, en los seguros al desempleo, incluso en las expectativas, pues, que se generan los migrantes. Esta es una mirada un poquito rápida. Me voy a concentrar un poquito más adelante en las cosas que quiero transmitir. Y bueno, y aunque políticas que buscan más o menos aumentar los ingresos de los migrantes pueden frenar la migración, hay otras que los estados sí utilizan y que forman parte y que están inspirados en esas teorías. Por ejemplo, las sanciones a los patrones que ocupan a trabajadores indocumentados incide en frenar la migración. Incide. Los aumentos de los costos materiales y psicológicos del desplazamiento, los costos humanos de la migración, entre más sacrificio implica migrar, se frena más la migración. Se escoge más a los migrantes físicamente más dotados, más jóvenes, los que tienen más resistencia, y eso también genera pues una especie de selección darwiniana. Las políticas de segregación en los países receptores, segregación por ejemplo a través del idioma, funcionan para frenar la migración, para excluir incluso también, o para castigar a quienes tuvieron la osadía de emigrar. O bien abiertamente las políticas de los estados entre nativos e inmigrantes. Esa diferenciación puede ser importante para frenar la migración, pero como versiones que inciden en las perspectivas micro de la teoría neoclásica. A su vez, los países pobres podrían frenar la migración, elevando las expectativas salariales, obviamente, pero también promoviendo políticas de miedo a la migración. Y a veces también se hacen ese tipo de recomendaciones, e incluso se toman iniciativas, por ejemplo, de persecución. Se dice que a los polleros, cuando muchas de las veces lo que hacen es desarticular las redes de la migración internacional, que son a veces el único refugio que tienen los migrantes. Bien, ok. En la perspectiva del mercado dual del trabajo, dijéramos una tercera vertiente, nos dice que la migración no la causan los factores de empuje en los países pobres, como salarios bajos o empleos muy altos, que sí es lo que dice, por ejemplo, la teoría neoclásica en su versión macro. Dicen ellos que la migración la causan los países mismos receptores, porque requieren necesidad de trabajadores extranjeros no calificados, y que eso lo produce la propia estructura económica. Y aquí hay muchos autores que han trabajado estas cosas y nos han dicho, por ejemplo,
que los patrones dirigen la vista hacia los inmigrantes para cubrir las caídas de la demanda laboral dentro del trabajo no calificado, o bien nos dicen que los defectos que se le atribuyen a ciertos empleos depreciados socialmente, esos empleos son también oportunidades para los trabajadores foráneos. Y bueno, obviamente que en contextos de dinamismo, de recesión económica, los estados intervienen. Aquí hay también verdades, pero ojo, que no discuten con los neoclásicos en su versión macro y en su versión micro, que no hay efectivamente en ellos una discusión. Y la otra vertiente es la del sistema mundo, donde se dice que en términos muy sencillos, que si el capital crea en ciertas regiones periféricas al propio capitalismo, ahí se destruyen, por ejemplo, la concentración de la tenencia de la tierra en su versión comunitaria. Y eso genera, pues, salida de campesinos. O bien mecaniza el trabajo manual y eso produce liberación, hace redundante a muchos trabajadores, sustituye productos básicos, productos más rentables, y eso también saca del mercado a los productores de subsistencia y baja los precios de muchos de esos productos y hace que muchas de esas actividades no sean rentables. Yo sinceramente creo que estos son cosas que suceden, pero otra vez me parece que es una mirada demasiado economicista, demasiado empobrecedora, que no toma en cuenta la necesidad de lo que aquí planteamos al título de mi presentación, de una mirada multi y transdisciplinaria. Las redes sociales, la perspectiva de las redes sociales, nos dicen que las redes son un capital social, que son el recurso más importante que tienen los pobres a la mano, y a veces el único. Y que este capital social, estas redes, no son otra cosa más que el desarrollo de la solidaridad basada en la cultura, basada en la vida comunitaria, la que a su vez luego en los Estados Unidos o en los países receptores se transforma en comunidades transnacionales, donde se vuelve a reproducir la vida comunitaria, no en el sentido de una copia, sino en el sentido de una reformulación de la cultura. Y que esto sobrevive, pues, más allá de los espacios. También nos dicen, bueno, esto casi nunca lo dicen, pero es algo que yo he estado trabajando, que en su versión más desarrollada, las redes no solamente reproducen la cultura, no solamente reproducen la comunidad, también reproducen la posibilidad de la organización migrante en sus distintas modalidades, ya sea como clubes de migrantes o comités de pueblos, pero también como asociaciones e incluso como asociaciones de asociaciones. Y esto ya no son redes, esos son sujetos organizados que a su vez construyen redes de organizaciones. Son la última forma del transnacionalismo y la transnacionalidad. Bien. Perdón, me regresé, ¿verdad? Estoy mal. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos decir así en términos generales de las teorías? Primero, que son perspectivas teóricas correctas, pero incompletas, son parciales. Y esto es lo que hacemos en la investigación cuando no tenemos el control de lo que estamos produciendo, que es el conocimiento a veces muy focalizado en un cierto campo, sin lograr tener una mirada totalizante a pesar de nuestro lenguaje. Podemos decir también que esa es una explicación, que en conjunto estas teorías pueden dar una explicación factible, aceptable, pero insuficiente. Y más si pensamos en que muchas veces el desarrollo de la teoría está muy lejos del proceso que busca descifrar. Y eso sucede con frecuencia.
E incluso sucede también que tenemos investigadores que no conocen a los migrantes, que no entran en relación con ellos, e incluso que ven redundante preguntarles. Lo puedo decir de esta manera porque yo he estado trabajando de manera directa con la organización de zacatecanos en varias partes de los Estados Unidos, y bueno, me ha tocado formar parte del equipo que redactó la Ley Migrante de Zacatecas, de formular la reglamentación del programa 3x1, incluso de defenderlo, el programa 3x1, como ustedes escucharon ayer, por ejemplo, cuando hay académicos que dicen que la mejor política del programa 3x1 es que no exista. Yo digo esto porque acabamos de tener un foro en la CONAGO y allí escuché exactamente las mismas palabras, pero no se ve que se trata de un sujeto, no se ve que no solamente son remesas, y no se ve que estas remesas no siempre forman parte de las políticas del Estado, sino que hay aspectos donde los migrantes se involucran como agentes sin el Estado, incluso van más lejos que el Estado. Por eso es importante aquí recoger la idea de los enfoques multidimensionales y en muchos casos transdisciplinarios, pero que recogen la simultaneidad no solamente de la cultura, no solamente de la identidad, no solamente de los individuos, sino también de las familias, de las comunidades y las organizaciones, en términos de involucrarse activamente en el desarrollo social de sus comunidades, y no solamente en términos de reproducir su vínculo. Se trata de pasar de la identidad a la membresía, o como aquí escucharon en una de las primeras sesiones, de trabajar distintas formas de la transnacionalidad, como diría Peggy Levy, que seguramente aquí lo ha expresado. Bien, esa mirada rápida me permite entrar ahora sí al tema que me han planteado, que es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos opciones de investigación en las ciencias sociales, porque esto es diferente en las ciencias naturales, en las ciencias sociales nosotros podemos plantearnos como opciones una mirada estructural, donde están presentes las estructuras sociales, pero a veces esa mirada estructural no incluye la mirada estructurante, donde los agentes, los migrantes, los sujetos, las organizaciones, las ONGs, los gobiernos, forman parte de la vida de las estructuras sociales. El Estado, sin la historia, sin la práctica social, no se puede entender, o como diría Weber, el Estado es la condensación de la práctica social. Así también una mirada estructural requiere de una mirada no estructuralista, sino estructural en el sentido de que está la estructura, pero también está el proceso de estructuración de esos procesos institucionales. Me parece que también podemos tener como una opción de investigación para la migración internacional la mirada multidimensional, o bien la disciplinar, que sería la versión inversa, de alguna manera. Si uno trabaja lo disciplinar, uno dice, pues la mirada que tengo es la social, la mirada que tengo es la mirada política, o tengo la mirada económica, o solamente me interesa la mirada cultural o la mirada demográfica. Pero aquí lo importante es que tengamos control de nuestra propia mirada. Y si hacemos eso, entonces podemos decir cuáles son las limitaciones, qué es lo que vemos y qué es lo que no miramos. Un sociólogo sentado solamente en la mirada sociológica no va a ver lo que ve un economista. Y aunque el economista diga que las estructuras económicas son el ombligo del mundo, pues eso lo dice porque está montado en eso. Y me parece que es necesario dejar muy claro ese tipo de cuestiones sobre cómo abordar el asunto. A mí me parece más factible pensar que una perspectiva, dijéramos, que se acerca más a lo que aquí podríamos trabajar ahora, es la mirada transdisciplinaria. En la mirada transdisciplinaria lo que nosotros tenemos es una perspectiva horizontal que atraviesa todas las dimensiones y que intenta tener una mirada integradora,
que cruza las fronteras disciplinarias y que integra o trata de integrar en una perspectiva esas dimensiones, como una dimensión horizontal que las atraviesa a todas. Alguna gente lo que hace es trabajar la multidisciplina, suma de investigadores en varias disciplinas. La suma no es igual al todo. Aquí se trata de tener una mirada del todo, no de la suma. Es decir, una mirada que atraviesa todas esas disciplinas y que es capaz de ir más lejos que la suma disciplinar. Pero la investigación también puede ser espacial y a veces puede ser nuestra investigación micro o macro o meso, sin que esto significa que una cosa un nivel no intervenga en el otro. Los procesos micros son macros siempre. Y los macro, por muy grandes que los consideremos en la globalización, etcétera, etcétera, la globalización adquiere territorialidad, expresión singular, y también tiene su versión micro. Entonces aquí es necesario trabajar con una perspectiva más dialéctica, y esto que se conoce pues como opción transnacional. Cuando nosotros usamos o tratamos de tener una mirada no estructuralista, pero sí estructurante, diría Anthony Giddens, tenemos que entender que la investigación es un proceso construido por el propio investigador. La investigación es una práctica, la práctica de investigar. Y si es un proceso construido por el propio investigador, entonces el investigador está obligado a tener el control de su propia práctica, de su propio proceso. Reflexionando pues el conjunto de acciones que realiza. Y bueno, una manera de buscar tener el control de nuestro propio proceso como investigadores es que tratemos de aprehenderlo con H, de agarrarlo. Pero en este caso lo agarramos de manera abstracta. Pero nos damos cuenta que nuestro campo es la economía y que no esperamos, por ejemplo, que nuestras afirmaciones incidan en perspectivas de otras dimensiones teóricas que no sea la economía. Y tener control de eso también implica saber cómo usar la teoría, diría Semmelman, cómo hacer un uso crítico de la teoría y un uso creativo de la teoría. Cómo usar los conceptos, cómo usar las técnicas de investigación e incluso cómo construir otros conceptos. Porque cuando no hacemos eso, nos agarramos de un paradigma teórico, formulamos una hipótesis deductiva en donde el resultado está a la vista. Y solo nos interesa comprobar. ¿Comprobar qué? Lo que está a la vista. Pero en la investigación y en la creatividad lo que importa es la ruptura epistemológica. Toda teoría, todo desarrollo, todo concepto nuevo surge de una ruptura epistemológica, de otra mirada, de otras preguntas, de otra problematización. Y eso es lo que a veces no siempre hacemos. ¿Qué hacemos con las teorías? ¿Qué hacemos con los conceptos? ¿Qué hacemos con la metodología? ¿Qué hacemos con las técnicas de investigación? Dice Max Weber, construimos modelos tipo ideales, modelos puros. Y diría Bourdieu, pero hay una gran diferencia en conocer la lógica del modelo y la lógica de la realidad. El modelo es una construcción teórico abstracta que nos permite en sentido puro representar una realidad en sentido puro. Pero ese modelo no es la realidad. Es la realidad construida teóricamente, construida por y a través del pensamiento. Y de lo que se trata es de tener en control de eso que hemos construido sin que pensemos que es la única verdad.
y menos la realidad. Es la realidad teórica, teóricamente construida, por eso el conocimiento es construido. También construimos diagramas con esas teorías, con esos conceptos. Construimos mapas mentales orientadores de estrategias. Y obviamente todo eso nos permite reproducir una posible explicación. Pero una entre otras, siempre será factible que se puedan construir más de una sola explicación. Y es lo que hacen las perspectivas teóricas en migración y que acentúan un aspecto o acentúan la otra. Entonces se trata pues de tener una reflexión problematizada de nuestro propio quehacer y de que no pensemos que esto es fácil pues. ¿Cómo hacerlo? A mí me parece que lo podemos hacer primero delimitando el campo de explicación del objeto. Bueno, ¿cuál es el campo? ¿Cuál es el lente o cuál es el mirador en el cual me voy a concentrar para explicar esta realidad? Y digo, ¿cuál es el lente? Porque es el que yo voy a usar. Y si hubiera solamente una manera de explicar ese proceso social, lo más seguro es, como cuando luego nos dicen, eso ya no se puede estudiar porque ya está estudiado. Pues sí, es que está estudiado con el lente de aquel que dice que esa es la última verdad y nadie puede tener otro lente, otra mirada. Me parece también que nosotros podríamos problematizar cuáles son las dimensiones analíticas que nos interesa de ese problema. Pues de ese problema nada más me interesa la parte sociodemográfica. Y eso es válido, pero decirlo y hacerlo, tener el control de este proceso. Bueno, me interesa solamente la parte política de los migrantes, o la parte cultural, o incluso del transnacionalismo, me interesa solamente el transnacionalismo económico. Y eso es lo que hay que decir. Y yo a veces los leo y veo que la verdad que se produce es una verdad a veces muy parcial. Y lo he mirado con Portes, y yo he estado platicando con él y incluso le he planteado, ¿por qué no reformulamos juntos el concepto de transnacionalismo? Bueno, ¿por qué no? Pues yo sé que Portes es un personaje muy importante, pero ¿eso qué importa? ¿Verdad? Lo que importa es la reflexión, pues. ¿Qué más otra cosa podemos hacer cuando vamos procediendo a trabajar el objeto de investigación? Debemos de tener claro que nosotros establecemos jerarquías en nuestro análisis. Hay cosas que tienen más peso que otras. Es el peso que le hemos dado a la lente que queremos tener enfrente. O en algunos casos lo que tenemos es un mayor peso en ciertas relaciones. O bien otra manera de conceptualizar ese asunto donde estas dos cosas están presentes. Y aquí es obvio que no siempre vamos a usar las teorías, las herramientas teóricas con ese peso de discriminación. Que vamos a cambiar según el peso. Si yo tengo la mirada simplemente de que el individuo es económico, pues todo va a ser economía. Pero a lo mejor es mi incapacidad o mis limitaciones de ir más lejos. O si todo lo quiero ver desde la antropología es porque ha sido mi formación y no puedo ir más lejos. Y esa es la mirada que yo produzco. Y está muy bien si tengo control de lo que estamos produciendo. También puedo tener en mente cómo recojo los datos. Porque no siempre son datos los que me permiten analizar los procesos. A veces son significados, a veces son percepciones. Los datos me permiten medir, los significados y las percepciones, diría Weber, me permitan comprender. Y hay muchos procesos sociales que solamente se pueden comprender, pero no se pueden medir. Y esto forma parte de la problemática de la investigación en general, pues. En síntesis, el resultado es una lectura para la investigación, que ciertamente hago
entre muchas otras opciones. Quien se quiera parar al frente y diga que solamente él tiene la verdad, pues es la verdad suya. Y hasta puede estar en lo correcto. Pero es muy difícil que nosotros, de manera, pues no sé cómo, nos enganchemos a su pensamiento y todo exactamente surja como él lo piensa. Quienes hacen eso dicen que construyen escuela. Pero me parece que la mejor escuela es ayudar a que la gente problematice su propio proceso como investigador. Bien, caminos para hacer esto. ¿Cuáles son? Los caminos que se pueden sugerir es lo que se conoce como la convergencia, tanto en lo teórico como en el método. Nosotros podemos, por ejemplo, en este caso, tener cierto control de los resultados si superamos sesgos, si superamos debilidades que son propios de una determinada metodología. Todas las metodologías tienen limitaciones, todas, y no se pueden aplicar de manera universal. No para todo es válido la encuesta, o la entrevista, o los grupos focales, etcétera. El objeto mismo de investigación me dice qué herramientas de investigación puedo utilizar, porque yo voy en esa lógica, en esa perspectiva. Pero así como me doy cuenta de eso, puedo usar también varias perspectivas teóricas, incluso varias fuentes de datos de instituciones diferentes y varias metodologías. Si trato de abordar esto de manera complementaria, entonces las verdades que produzco tienen cierto control porque me permiten evaluarlos frente a otras teorías, frente a otras metodologías que sirven como espejo. Por lo menos puedo matizar muchas de las grandes afirmaciones que hasta ese momento yo creía que eran ciertas. Un ejemplo. Aquí en el Colegio de la Frontera Norte, cuando yo era estudiante, un día estuvo Brian Roberts y nos dijo, él es especialista en trabajo informal, dijo, yo publiqué un artículo con todos los honores en una revista especializada, de lo mejor supuestamente que he hecho, y una vez que estaba publicado me di cuenta que los datos eran falsos. Y me di cuenta de la gran capacidad que tiene el hombre de producir y producir y producir ideas sobre cosas insostenibles. Eso nos puede pasar y de repente nos pasa, pero requerimos tener el control, por eso es importante recurrir a varias fuentes y a trabajar con contrastes. Claro que mucha gente que trabaja las miradas religiosas, las miradas dogmáticas, nos dicen, eso es eclecticismo. Nosotros decimos, no tener otras miradas, no dominar otros campos, es también ignorancia. Y el conocimiento no perdona, y tarde y temprano esas cosas aparecen. Entonces se trata pues de evitar sesgos y trabajar una mirada integradora, articulada, con múltiples aproximaciones. Esto supone ir mucho más lejos de ir en paralelo. Supone integrar, encontrar avenidas, efectivamente, trabajar los encuentros y problematizar si solamente la mirada de un campo es la única, aunque puede ser más importante quizás según la que nosotros tenemos. Primeras formas de convergencia en las que se puede trabajar. Yo puedo trabajar complementariedad de datos. Puedo tener datos de tiempo que abarcan historia, que abarcan coyunturas. Y yo puedo trabajar una mirada integradora de ambas cosas, pensando que la coyuntura es parte de la historia, es parte de la tendencia y es parte de la perspectiva. Pero también pensando que las miradas históricas en el tiempo
son procesos coyunturales específicos que se han dado y que a veces nosotros no logramos captar más que como grandes promedios. Eso hay que problematizárnoslos. Me parece que también podemos problematizarnos el espacio, por lo menos con estudios comparativos, que nos permitan no afirmar, no llegar a verdades universales cuando estamos en un contexto específico que deberá delimitar nuestras afirmaciones. O trabajar individuos, pero individuos de distintas modalidades, ya sea como grupos. La gente piensa y se comporta de manera diferente, dice Parsons, o dice también el mismo Weber o Durkheim, cuando actúa en grupo. Algo sucede, pero no es lo mismo. O pensar en las interacciones de las personas, no en las personas, sino en las interacciones, que es lo que trabaja, por ejemplo, las redes sociales. Y obviamente también trabajar la parte individual. Y así como pensamos pues que esto es complementariedad de datos, también podríamos trabajar como en complementariedad de los investigadores. En el sentido pues de que una misma observación pueda ser vista por varios observadores. Pero de aquí en adelante lo que nos corresponde es ir más lejos de las miradas fragmentarias de los investigadores. De avanzar de la multidisciplina a la transdisciplina. Esto no siempre se puede lograr y generalmente no se logra con los equipos. Se logra cuando alguien se coloca por encima de las miradas disciplinares y logra trabajar síntesis. La síntesis, dice un autor famoso, es la unidad de lo diverso. Y es eso justamente lo que me parece que se puede trabajar. Pero también podríamos trabajar la complementariedad de las teorías o de las perspectivas teóricas como hay en migración, en donde yo digo que hay verdades en todas esas perspectivas teóricas, verdades sostenibles, pero parciales. Y me parece que la complementariedad teórica nos permite ir más allá de esas verdades parciales. Pero hay que abrirse, hay que descentrarse, dice Habermas, y no pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. ¿Sí? A veces nadie tiene la patente para descubrir una verdad, ninguna teoría puede decir que tiene la patente para ser la única que puede tener una mirada objetiva. Eso es un error, que es puro dogmatismo. Podríamos también trabajar la complementariedad metodológica, que puede tener varias modalidades. Una que sea interna al método, que no es más que distintas estrategias de un mismo método que son utilizadas para un mismo problema. Por ejemplo, análisis discriminante y análisis multivariado, que es una perspectiva cuantitativa, muy cuantitativa, pero una y otra me pueden llevar a mirar dentro del propio método ciertos sesgos. Lo que pasa es que a veces tampoco estamos capacitados para trabajar cosas técnicas de esta naturaleza y la mirada que tenemos es nada más de un instrumento y hasta ahí. La complementariedad metodológica también puede ser intermetodológica. Cuando trabajamos distintos métodos para un mismo objeto. Trabajamos métodos cuantitativos cuando aplicamos una encuesta. Y podemos trabajar entrevistas que complementan la mirada cuantitativa y nos ayudan al proceso interpretativo, hermenéutico. ¿Qué ejemplos cercanos nosotros podemos decir que tenemos de estos trabajos? Miren, por ejemplo, cuando hablamos de remesas, para poner ejemplos concretos, casi siempre estamos pensando en las remesas familiares y nada más. Y las remesas familiares son grandes promedios que reciben los hogares, como dice Canales, y que ayudan a complementar los ingresos de los hogares. Y eso es cierto, grandes promedios. Pero cuando buscamos una clasificación de las remesas, encontramos de que muchas remesas escapan al simple hecho de ser remesas
para la sobrevivencia, que estas en este caso yo las ubico como remesas ordinarias. Hay remesas afectivas, de dinero, pero que tienen que ver con el 10 de mayo, con la Navidad, con el cumpleaños, con la boda, y ahí los montos varían en relación a la pertenencia y a la reafirmación de los vínculos. Quien quiera trabajar los afectos y la simbología de las remesas, la sociología de las remesas, tiene que hacer esta distinción y encontrará que esto existe, pero que no se analiza. También vamos a encontrar entre este tipo de remesas extraordinarias, remesas productivas, incluso en los hogares, remesas que se envían para el tractor, para la compra de ganado, para la compra de nuevas tierras, son para la inversión. Y no son remesas que llegan de manera ordinaria cada mes, sino que se envían en un monto específico para esa cosa. Y ahí se requiere una mirada económica de las remesas, no solamente familiar, sino más empresarial, y también sucede. Pero también podemos encontrar remesas para financiar la migración internacional, para pagar el avión, para pagar el coyote. Bueno, si esto lo podemos ver en las remesas, entonces requerimos varias miradas de este mismo proceso. Y lo mismo pasa con las remesas colectivas. Cuando se miran solamente a través de las remesas familiares, las remesas colectivas, entonces llega a cosas absurdas, porque no se distingue su naturaleza. Y aquí requieren de una mirada sociológica, las remesas colectivas, de una mirada política, pero también cultural, porque las remesas colectivas no solamente son dinero, sino son formas de reafirmación del vínculo con la comunidad. Son formas de participación en el diseño de las políticas públicas. Son capacidad de negociación frente a las políticas estatales. Y son también formas de pertenecer, de estar presente estando ausente, de estar presente desde la distancia. Y esto requiere una mirada multidimensional, que no siempre se hace. Pero cuando se logra hacer esto, entonces se descubre que las remesas, y si se pone en el centro la capacidad de inversión, pues uno va a encontrar inversión social, como en el caso de las remesas colectivas, va a encontrar inversión empresarial también migrante, que tiene otra lógica, también distinta a las remesas familiares. Va a encontrar remesas que provienen de migrantes ahorradores, pero que no son empresarios, pero podrían teóricamente serlo si son acompañados de políticas públicas. Y va a encontrar también a otro tipo de migrante, que es el que regresa con destrezas, habilidades, tecnologías que domina y que son susceptibles de inversión o de transformarse pues en potencialidades de inversión, pero requiere desprenderse de miradas disciplinares. Y bueno, siguiendo con esos mismos ejemplos, en las organizaciones de migrantes uno va a encontrar muchos niveles. Va a encontrar gente que no está organizada y que hace envíos a su comunidad. Va a encontrar un primer nivel de migrantes que forman parte de comunidades filiales transnacionales que no logran todavía ser migrante organizado, pero que hacen cosas en la comunidad sin el Estado, sin registro. Pero ya después va a encontrar comités de pueblo, que son una cosa más cercana a lo que conocemos como clubes. En algunos casos no se llaman comités de pueblo, se llaman clubes efectivamente, en otros incluso se llaman comunidades, y tiene que ver un poco con las diferencias culturales que hay en México. Y después va a encontrar las asociaciones. Yo digo, el comité de pueblo es como una uva, la asociación es como un racimo, y en algunos casos va a encontrar asociaciones de asociaciones, que es como el árbol completo. ¿Qué significa pues? Que hay que trabajar varias miradas, y que esto es posible si articulamos niveles, si articulamos áreas, si articulamos lo social, lo económico, lo político, cultural, si articulamos dimensiones espaciotemporales, macro, micro, si articulamos los procesos estructurales, pero también las prácticas. Si vemos a los sujetos como sujetos transformadores.
Y el ejemplo que tengo aquí es simplemente, me faltan 2 laminillas, es esto que en alguna ocasión planteó Semmelman, cuando dice que el conocimiento puede ser visto como áreas o niveles de la realidad, sería la economía, la sociología, la política, etcétera. Pero también dice puede ser a su vez visto como un problema espacio-temporal de coyuntura de secuencia. Y abajo, como un espacio, como una dimensión espacial que puede ser micro o puede ser macro. Y finalmente, como praxis, como fuerza social. Todo eso abre una combinación en esta gráfica que él llama el eje Z. Que en el primer cuadrante tendríamos un eje Z de abscisas y ordenadas positivo. En el cuadrante también superior, pero izquierdo, tendríamos un eje Z con valores abscisa negativo y ordenada positivo, etcétera. Pero que indica que tenemos varias probabilidades de objetivar la objetivación, diría Bourdieu, que no es otra cosa que tener el control del conocimiento que estamos produciendo. Objetivar la objetivación es objetivar la forma en cómo hemos producido el conocimiento o nuestra reflexión. Muy bien. Esa es la bibliografía, y quien quiera consultar algunos trabajos nuestros, pues ahí están en estudiosdeldesarrollo.net o bien en migracionyDesarrollo.org. Y bueno, pues muchas gracias y espero sus comentarios. No sé a qué hora tenemos prevista la comida. ¿Cuánto tiempo disponemos? Media horita de preguntas, por favor, para que pueda participar todo el mundo. Vamos a tratar de que participe aquella gente que no participó en las 2 rondas anteriores. Me parece como criterio un poco justo, ¿no? Si no, el que más rápido levanta. A ver, y ahora no hay nadie. Ah, vale. Manlio, ¿quién más? No. Bueno, vamos a empezar con Manlio. Venga. ¿Esto es tuyo? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Mario César Correa, soy el director de un centro de capacitación para migrantes en San Diego y presidente de la Asociación de Michoacanos también en San Diego. Sí, estoy escuchando. Sí. Ok. Bueno, primero quería felicitarlo. Creo que mucho de lo que ha hablado viene a corroborar parte de muchos de los comentarios que he hecho durante varias sesiones y de los que he pensado individualmente. Y estoy pues muy de acuerdo en lo que dice que mucha gente, realmente no conoce los objetos de los que está hablando, ¿no? Y que falta este acercamiento a la gente, lo que estamos tratando de investigar, los que estamos tratando de decir qué son, cómo se comportan. Y creo que su trabajo que sí viene a decirnos, ¿no? Que es parte de lo que está pasando en las asociaciones. Yo estoy involucrado con ellos como por más de 10 años con las asociaciones y bueno, formamos parte de ello. Uno de los comentarios que han hecho anteriormente es de que las organizaciones de oriundos empezaron a tener un vínculo con la iglesia o que la iglesia empezó a de cierta forma organizarlos. Yo estoy un poquito en desacuerdo con eso, pero no sé, quería ver su punto de vista. Y otra de las cosas, ¿cuál es la relación que sigue con ellas actualmente? Algunos casos es similar, pero no en todos los casos, como usted menciona, que hay muchos aspectos que tocan las organizaciones de origen, no solamente el religioso. ¿Y qué piensa de la profesionalización? ¿Qué es lo que piensa actualmente de las organizaciones de oriundos? O sea, ¿qué nos hace falta? Así como estamos organizados, hay muchas cosas positivas, creo que hay muchas positivas, pero también hay muchas fallas. ¿Qué debemos hacer ahí para mejorar? Tanto en Estados Unidos como la relación con el gobierno y con las demás instituciones en México. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos 2 palabras, Matías y Lisa. Bueno, buenas tardes, Matías Bruno, sociólogo del Centro de Estudios de Población, Argentina.
Según entiendo, la propuesta final referida a la transdisciplinariedad supondría una mirada más abarcadora de los fenómenos sociales, relacionando diferentes disciplinas, ¿no? La pregunta que me urge a mí es si esto no puede tener un efecto no deseado sobre el conocimiento, en la medida que justamente es la discusión entre disciplinas la que muchas veces alienta la generación de nuevos conceptos, nuevos debates y nuevas discusiones. Muy bien. Lisa. Luisa Fraya, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Muchas gracias por su exposición. Mi pregunta está relacionada a la de Matías. Estoy de acuerdo de la importancia, ¿no?, de realmente trabajar de una manera más interdisciplinaria, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica, ¿no? Yo estoy aquí en una maestría en los estudios regionales de América Latina en Madison, y lo discutimos muchas veces, que el problema es, muchas veces aún en la misma disciplina, que estamos utilizando términos, pero estos términos significan cosas muy diferentes, ¿no?, para las diferentes disciplinas, pero aún en la misma disciplina. Un ejemplo, el término transnacionalismo, que ya hemos escuchado muchas veces, que para usted es entrecruzamientos simultáneos de varias culturas, para otras personas es algo totalmente diferente, sería un proceso que realmente trasciende el concepto de la nación, y lo que usted describe como el transnacionalismo por ahí sería interculturalismo o procesos panétnicos, no sé. ¿Cómo enfrentamos este problema? Y realmente nuestro interés como académicos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, si ya no tenemos nada para discutir, o si ya tenemos un consenso, ¿no?, respecto a los términos, ¿qué nos va a dar trabajo, ¿no?, nosotros en un par de años? Pero a mí sí me parece muy importante, y cómo podemos lograr un consenso de lo que significan los términos. Por ejemplo, utilizar un glosario al principio de cada artículo, ¿sería una solución o no? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Muy bien. ¿Una palabra más? ¿Tu nombre, que no me acuerdo? Sergio. Sergio Cordero Lamas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Felicitarle primero porque habíamos visto muchos enfoques, para mi caso, un poquito limitantes, muy economicistas, y ahora con estos nuevos paradigmas que estamos viendo, que hasta ven la migración como un proceso autosustentado por los mismos migrantes, me parece una perspectiva muy importante. La pregunta es de que yo, dentro de la perspectiva de sistemas migratorios, ubico el enfoque institucional. Este enfoque institucional, ¿cómo podría fomentar el desarrollo en las comunidades de tránsito? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Una más? ¿No? Bueno, una más, Judith, que antes no participó. Gracias. Mi nombre es Judith Pérez Soria y vengo de la Universidad Autónoma de Chiapas. Antes de eso estuve trabajando mucho en el Colegio de la Frontera Sur, y ahí es un instituto que tiene como una corriente muy fuerte en ciencias naturales. Sin embargo, este discurso de la interdisciplinariedad está como muy fuerte entre ciencias naturales y ciencias sociales. Yo he visto trabajos y me parece que, digamos, en discursos se escucha muy bien, pero lo que he visto es una falta de rigor metodológico, porque finalmente es una persona que es biólogo y que de pronto quiere adoptar un enfoque de las ciencias sociales, y lo que termina haciendo es algo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, carente de rigor metodológico. Entonces mi pregunta es, ¿en realidad podremos pensar en que esto de la multidisciplina o de la interdisciplina la puede hacer una persona que ha sido formada en una área especializada del conocimiento, o estamos pensando en equipos interdisciplinarios, y cómo entonces pasar de eso a este enfoque transdisciplinario? Bueno, sería cuestión de tu respuesta. Sí. Bueno, las organizaciones de migrantes, gracias por esa pregunta, por lo menos yo tengo registradas las de Zacatecas desde los 50 y los 60, cuando el gobierno ni los oía ni los veía. Pero las organizaciones de migrantes sí trabajan con la Iglesia de los Pueblos, trabajan con las autoridades locales, con el director de la escuela,
no con el presidente municipal, con la gente que está más cercana y en la comunidad. Y eso hace posible donación de autobuses, de ambulancias, también reparación de la iglesia, etcétera, etcétera. Y nos muestra cómo ellos inventaron las remesas colectivas antes de un 3x1, de un 2x1, de un 1x1. Hubo un 1x0. Y eso es importante destacarlo porque nos indicaría que las remesas colectivas no son de naturaleza estatista y que todo intento por trabajar esto como una mirada o como una traición de los migrantes hacia su sociedad y pensar en perspectivas neoliberales como si ellos fueran algo así como parte de ese proceso, me parece que es un proceso equivocado. Al contrario, quien vive en las comunidades rurales sabe qué significa no tener agua, o no tener carretera, o no tener drenaje. Y que nos digan, muy bien, pero tienes que esperarte que lo haga el Estado porque es su obligación. Entonces aguántate. No, me parece que esto abre capacidad de negociación, de cabildeo, de empoderamiento y que para allá se puede caminar. Yo no me quiero extender para poder contestar a las demás, pero por ahí está la respuesta. Miren, la mirada transdisciplinaria implica un esfuerzo muy diferente a la suma de voluntades y también muy diferente a la especialización, a la superespecialización. La mirada transdisciplinaria implica cuestionar la especialización de la disciplina como la única verdad. Y eso requiere de entrenamiento. Yo he escuchado efectivamente muchos discursos teóricos en donde esas cosas se repiten, pero no nos dicen cómo. Y uno dice, ¿por qué yo no puedo mirar a las organizaciones de migrantes desde el punto de vista demográfico? O sea, contarlas, pero también identificar que el migrante se ha transformado de circular en establecido. Mirar que ahí está la mujer y que son una migración familiar. Migrantes que se asientan. Redes, cultura, que hacen posible la vida comunitaria y después la participación política como sujetos organizados, que luego piden derechos políticos en sus comunidades y que ejercen ciudadanía. Si esas cosas las podemos trabajar, implica efectivamente que no nos hayamos casado, que no nos hayamos formado en el campo de una sola disciplina, sino efectivamente lo que vamos a producir son monstruos que no tienen rigor. Entonces, esto es producto de un entrenamiento. Generalmente no se hace estudios disciplinares, multidisciplinares o transdisciplinares, porque eso no es fácil. Generalmente no se hace esto. El asunto es que si nosotros estamos pensando en que hacer transdisciplina implica simplemente, como a veces ahora se mira, en suma de conocimientos, me parece que eso es exactamente lo más tradicional que tenemos ahora. Acuérdense que la ciencia antes de la mirada occidental, antes de que se metiera en cultura de las sociedades occidentales, diría Habermas, era una ciencia unificadora. O sea, la filosofía era eso. Claro, tenía un montón de problemas, pero tenía una mirada más integradora. Que eso con su desarrollo implicó pues una mayor especialización. Ahora me parece que requerimos cuestionar la validez de algunas categorías, por lo menos que tratan de presentarnos una mirada integral cuando no es tal. Y yo sé de compañeros incluso que trabajan conmigo que de repente se resisten, o a mí me dicen, ¿tú por qué no trabajas economía política de la migración? Digo, bueno, pero si tú trabajas eso, ¿tú por qué no trabajas sociología de la migración? ¿Tú por qué no trabajas sujetos? Es la misma pregunta que yo me hago. Y yo creo que sí se requiere de un equipo, pero no como un equipo que
que suma, sino un equipo que integra y que aprende unos de otros. Yo creo que la gran ventaja que de repente se le mira al equipo de Zacatecas cuando alguna gente nos hace este comentario es que además de que trabajamos en equipo, somos amigos y podemos tener diferencias en la exposición, y seguramente ustedes encuentran ahora algunas diferencias en mis afirmaciones con respecto a las de Raúl Delgado o con respecto a las de Humberto, pero me parece ese es el ambiente más sano que hay que promover y que es importante luchar porque ese ambiente, incluso en ese ambiente se dé la más alta polémica como discusión teórica. No es un pleito personal, es un pleito con herramientas conceptuales benéfico para el desarrollo de nuestro pensamiento. Entonces yo creo que ahí está la cuestión. Una cosa también que quiero simplemente señalar es que si nosotros pensamos en que el Estado, pensando en el enfoque institucional que acá se me pregunta, puede trabajar políticas de involucramiento de los migrantes, porque por ahí van transitando, me parece que es una gran debilidad pensar en que esto se puede hacer a partir de los migrantes de tránsito. Se pueden hacer muchas cosas en términos de cubrir sus derechos ciudadanos, sus derechos humanos, etcétera, pero esto sería como un problema un poco aparte. Y una aclaración que yo quiero dejar así muy afirmada es la siguiente. Yo no pienso que el transnacionalismo deba limitarse a la cultura. Me parece que lo nuevo del transnacionalismo no es la cultura de la simultaneidad de las dos comunidades o de las dos patrias o de los dos países. Lo más nuevo del transnacionalismo es el surgimiento de un nuevo sujeto social y político transnacional, que se involucra no solamente en sus identidades, sino en los compromisos de transformación. Y ahí se puede trabajar desarrollo. Y ahí se puede tener una mirada efectivamente donde se pone en duda la residencia como derecho para participar, donde se rompen los criterios de nacionalidad, bueno, dijéramos de territorio, y donde efectivamente se puede reafirmar lo local, así sea en el extranjero, como parte de la globalidad, pero también en las comunidades de origen se pueden recoger la globalidad como parte de la participación. Creo que aquí tenemos que jugar más con este tipo de categorías y no dejarnos atrapar. De repente yo he sentido que en el campo transnacional hay una mirada muy antropológica y cultural, que es una de las más fructíferas, pero me parece que esa puede ser una mirada entre otras posibles. Y aquí está el campo que usted me decía, en donde lo nuevo puede surgir. Y creo que hay muchas cosas que merecen ser replanteadas. La invitación es pues a producir el poema, no nada más a ser buenos poetas en términos de declamar todo lo que nos dice, sino a saber cómo se hace.